Bienvenidos a una charla con el programa de entrevistas de mi canal de YouTube, El Mundo Poético de Antonio J. Martín. Hoy hablaremos en el programa con la escritora Claudia Quiravedra. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Claudia, por estar en el programa. A ti por invitarme otra vez. Claudia Iravedra, nacida en Viveiro, Lugo, en 1994, es una escritora de fantasía. Desde muy joven desarrolló una estrecha relación con la lectura, encontrando en los libros un espacio de exploración, imaginación y reflexión. Con el tiempo, esa pasión derivó en la necesidad de crear sus propias historias. Sombras de luz y fuego es su primera novela autopublicada y el inicio de un proyecto literario centrado en la creación de mundos de fantasía con protagonistas que desafían los límites impuestos y se enfrentan a la oscuridad desde la identidad y la fortaleza personal. La novela nace también como una reivindicación de la fortaleza de las protagonistas femeninas en otras obras de fantasía. La segunda novela de este proyecto literario, Una llama en la oscuridad, se publicó en mayo de 2026. Actualmente compagina la escritura y el desarrollo de nuevas historias con su trabajo como account manager. Su objetivo es seguir construyendo universos que acompañen e inspiren a sus lectores. Ujú, Es un placer, Claudia, en esta nueva etapa de ujú. mi canal de YouTube, una charla con, tenerte por aquí y bueno, para aquellas personas que quizás todavía no te conozcan, Mm. una manera de que empiecen a conocerte sería que les dijera quién es Claudia como persona, cómo te definiría. Pues a ver, Claudia como persona es una persona tranquila y no tan tranquila. Soy una persona muy familiar. Yo actualmente vivo en A Coruña, pero soy de Viveiro, entonces cuando puedo siempre vengo a Viveiro porque están mis amigos aquí y demás. Soy muy familiar, eso me encanta leer, el cine, las series, pasar tiempo con mi perrita. No sé, creo que soy una persona muy tranquila con gustos bastante dispares, la verdad. Eh, ¿Qué te motivó a, qué te Perdón, motivó, la perra. eh, trabajar como account manager? Pues, a ver, yo la verdad estudié filología inglesa, yo en teoría mi vida iba dedicada a la educación, pero cuando estaba haciendo el primer año de oposición vi que no me gustaba, para mí sentarme pues 8 horas, 9 horas a estudiar no era mucho lo mío. Y ya la carrera en sí me gustó por el tema de literatura, letras y demás, pero no notaba que era lo mío. Entonces al final acabé trabajando en hoteles, después acabé en la empresa en la que estoy y bueno, me dedico un poquito, pues llevo una cartera de hoteles, en este caso de Grecia y al final mi vida laboral ahora mismo está enfocada al turismo. ¿En qué momento se despertó en ti la pasión por la escritura? Pues mira, es un poco raro porque normalmente con los escritores con los que hablo llevan escribiendo desde que son pequeños, empezaron pues con relatos breves o cuentos. Yo no, yo cuando empecé a estudiar en la universidad, que en ese momento leía mucho, pues empecé ahí con el run run de que quería empezar a escribir una historia propia porque las que leía no encontraba historias que fueran protagonizadas por mujeres, o sea, había personajes secundarios o no tan secundarios muy importantes que eran mujeres, pero no, la fantasía no estaba protagonizada por ellas. Entonces empecé pues a como a crear una historia en mi mente, un mundo de fantasía y un día me puse a crear todo el mundo, los personajes, la historia y pues un día me puse, o sea, la verdad no soy como esos escritores que empezaron a escribir ya desde pequeños, o sea, empecé ya, no sé, con 19 años, bastante tarde. Y los inicios como escritora fueron difíciles. A ver, no tanto porque lo llevé súper en secreto. Yo no conté a la gente que escribía hasta que acabé de escribir la primera parte de, o sea, Sombras de Luz y Fuego, la primera parte de mi trilogía, y la gente se quedó un poco flipando porque no, nunca había dicho que me gustaba escribir ni nada. Entonces, no fue difícil, para mí lo difícil fue contarlo y exponerme a las críticas de, pues igual no es tan bueno, igual no eres buena escritora,
pero los inicios, como lo llevé un poquito a la callada, pues, Sí, sí. pues sí. ¿Por qué te decidiste a escribir fantasía? Pues porque es el género que más consumo. Sí que es verdad que también antes leía bastante romance, ahora estoy un poquito inmersa en la fantasía otra vez, pero era el género literario que empecé a leer cuando era pequeña, cuando empecé a leer, por ejemplo, Harry Potter. Entonces, todas estas historias, El Señor de los Anillos, Memorias de Idún, más tarde Juego de Tronos, Eragon, pues es un poquito lo que más me gustaba y lo que me llevaba a amar los libros, básicamente. ¿Nos podrías contar alguna anécdota que haya sido especial para ti como escritora? Pues la verdad, el año pasado publiqué Sombras de Luz y Fuego en mayo y en agosto fue la Feria del Libro de Viveiro y me invitaron a ir y a presentar el libro. Y pues una chica que era de un pueblo de La Mariña, pues vino a la presentación del libro, no me conocía de nada, pero vio que pues una escritora local de Viveiro que iba a presentar su libro y vino expresamente para conocerme y para comprarlo. Y la verdad me hizo mucha ilusión porque dije, jolín, pues si alguien se interesa ya de esa manera, pues para mí es algo bonito. Y después, por ejemplo, en mis redes sociales, que empecé en TikTok, gente que no me conocía de nada, que simplemente me vio anunciando la novela, la compró, la leyó y se convirtieron en fans incondicionales que siempre me apoyan, van recomendando el libro pues a gente pues en otras cuentas y demás. Y la verdad me hace mucha ilusión porque digo, jolín, gente que al final no espera nada a cambio que te apoya, que es muy importante para mí. Y sobre todo que no son de la familia. No, no, claro, eso fue gente totalmente desconocida de otras comunidades autónomas que literalmente me encontraron por redes sociales y que me ayudan a promocionar la novela porque les gustó. O sea, eso para mí es un puntazo. ¿Qué supuso para ti la publicación de tu ópera prima, la novela de fantasía Sombras de Luis fue? Pues la verdad fue demostrarme que podía hacer algo bien y en este caso escribir. O sea, al final publicarla fueron muchísimos años, porque yo empecé a escribirla en 2014, creo, y la acabé como en 2021 porque hubo un parón de muchos años que no estaba escribiendo. Y al final fue demostrarme que podía terminar algo, que tenía valor, y después ya que le estaba gustando a la gente y que al final que podía dedicarme a esto. Y bueno, para mí es que fue genial, la verdad. ¿Era un título que tenías claro desde un principio o fue de lo último que pusiste? Pues la verdad, los títulos de, menos de la tercera parte, que a día de hoy sigo muy perdida con cómo se va a llamar, en teoría quería llamar Sombras de Luz y Fuego como a la trilogía, como por ejemplo hizo George Martin con Juego de Tronos, que realmente la saga se llama Canción de Hielo y Fuego. Yo quería que se llamara la trilogía así, pero sí que es verdad que me quedaba muy largo llamar Sombras de Luz y Fuego y después el título del primer libro. Entonces me parecía que era bastante sonoro y que sí que plasmaba bastante de lo que iba el libro, entonces decidí por eso que iba a ser el título de la primera novela. Y de la segunda también, Una llama a la oscuridad, lo tenía claro desde el principio, desde 2014. Sí. Concretamente la portada de tu primera novela, Sí, ¿qué era lo que pretendías tú expresar? ¿Qué aparece? pues mira, te la enseño para que la gente también la vea. No sé si la vais a ver bien o si está pixelada. Bueno, realmente sale Elena, que es la protagonista, Sí, y después sale la dragona Daenerys, porque Elena se convierte en una jinete de dragón. Y quería plasmar un poco de lo que iba en la novela, que tú la vieras y supieras que iba a ser pues de una chica que es una guerrera y que tiene también un dragón. Entonces era lo que quería que se viera primero, de que iba a ver la historia, aunque después hubiera otras partes de la historia que no se ven en la portada. Entonces quería transmitir eso, esa sensación de poderío femenino y de que iba a haber dragones también. ¿qué te ha llevado a plantearlo como el inicio de un proyecto literario centrado en la creación de mundos de fantasía con protagonistas que desafían los límites impuestos y se enfrentan a la oscuridad desde la identidad y la fortaleza personal? Pues un poquito eso lo que te comentaba antes, que yo cuando crecía leía muchísima fantasía y eso que leía libros que tenía personajes secundarios e importantes femeninos, pero no veía pues un libro como Eragon, imagínate, protagonizado por una mujer. Entonces, cuando empecé a hacer los primeros esbozos de la historia, pues sí que vi que necesitaba crear a una guerrera, pero que también se equivocara, sabes, que no fuera esa mítica heroína perfecta que todo le Sí. va muy bien en la vida, no.
Entonces, pues necesitaba crear ese tipo de personaje porque era lo que yo buscaba en esas historias después, que a día de hoy tenemos muchísimas historias, tanto de fantasía como de romantasy, protagonizadas por mujeres fuertes e independientes y demás, pero en esa época yo no las encontraba, entonces dije, pues si no las encuentro, las escribo yo. ¿Y qué nos puedes contar de la segunda parte de este proyecto literario, Una llama en la oscuridad, publicada en mayo de 2026? Pues en esta segunda parte, o sea, la primera está desarrollada en el norte de Galazor, que es el mundo de fantasía. Pues en esta segunda parte, Elena ya empieza un viaje con su ejército y las demás casas del reino hasta la capital, porque va a hacer algo en la capital muy importante que descubrimos al final de la primera parte. Y va a descubrir un poquito cómo ir controlando los poderes que tiene ahora por su unión con la dragona. Vamos a ver ya el comienzo de la guerra, porque en el primer libro es como comienza la guerra contra la oscuridad. Entonces empieza ese camino que ya marcado por la guerra, por la pérdida, y al final del segundo libro vamos a ver una Elena que le pasan ciertas cosas que le hacen un poco sumergirse en la oscuridad, porque al final es eso, en toda la guerra se pierden cosas y Elena no va a ser la excepción. Y decidiste convertirlo en una trilogía. Sí, o Concretamente, sea, ¿por sí, qué, perdona. por qué una trilogía? Pues yo la verdad, desde que empecé a preparar toda la historia me pedía ser dividida en tres partes, o sea, porque quería contar X cosas y veía que por extensión y para que no fueran súper libros súper gordos, pues que necesitaba ser dividido en tres partes. Entonces ya desde que empecé a escribir como los guiones, me dio tres libros y dije, pues tiene que ser tres. Además tampoco quería que fuera una saga, porque tampoco me gusta alargar las historias muchísimo para tener más libros, ¿sabes? Eh, ¿Empezar a escribir novelas te Sí. resultó complicado desde un principio? Comenzar igual no, lo que me costó es seguir a medida que avanzaba el libro, pues a partir de los cuatro o cinco capítulos, porque el principio del libro pues es el inicio, presentas el mundo, presentas a la protagonista. Lo complicado era hilar toda la historia hasta tener una historia que valiera la pena. Entonces ahí, por ejemplo, cuando empecé a escribir en 2014, escribí cuatro o cinco capítulos y lo dejé. También porque un poquito el síndrome del impostor creía que no valía para nada. Y ya después volví pues en 2020, cuando en teoría estaba opositando y estábamos casi en pandemia ya. Y lo complicado fue eso, volver a ponerme y acabarlo. Pero empezar no, porque al final fueron capítulos de inicio, de ponerte en contexto con el mundo y demás. Y bueno, me imagino que han aparecido personajes, pero algunos personajes han ido desapareciendo, me imagino. Sí, o Eh, sea, sí. lo que te quiero, lo que te quiero preguntar, cuando, bueno, en los diferentes libros van desapareciendo algunos personajes, ¿no tienes como una especie de duelo de decir, "Ay, que ves que este personaje tengo que ir quitándolo Sí. y ya no me da para tanto"? Sí, o sea, yo creo que al final despedirse de un personaje, el propio autor lo pasa mal, pero sí que es verdad que tanto en el primer como en el segundo libro, y pasará también en el tercero, es que lo necesita la trama para que avance. Lo que te contaba antes, que Elena no quería que fuera un viaje de la heroína perfecta, que no tuviera pérdidas. No, al final es como una guerra, pues si pasa a día de hoy. O sea, va a tener pérdidas, va a sufrir y eso vamos a andar un poquito pues entre la luz y la oscuridad, ¿no? Entonces quería que eso también, esa dualidad, pues la tuvieran mis personajes, pero sí. O sea, a mí me da mucha pena, pero por cuestión de trama creo que es súper, súper necesario, porque Eso, si no, para mí no avanzaría. efectivamente. Mm. Y luego, ¿no has descartado en un futuro coger y dedicarle algún libro a alguno de los personajes porque tú creas que se le puede sacar más información de la que se O sea, le ha como una dado? precuela o secuela, ¿no? Dices. Efectivamente. Sí, a ver, yo ahora tengo muchas ganas de terminar la tercera parte y porque es la última y no despedirme de esta historia, pero tengo muchas ganas de seguir avanzando en otras. Pero sí que es verdad que desde hace un tiempo tengo como en mente, porque en el segundo libro cuento bueno, una cosa que pasó hace 1000 años, que es cuando empezó a desarrollarse la historia. Entonces tengo muchas ganas de empezar a igual hacer como un mini libro de lo que pasó ahí, porque bueno, ahora te cuento, es como, había como una escuela, un reino de magos
que hubo como una caída que todos desaparecieron y es cuando desapareció la magia y la magia se empezó como a olvidar. Entonces, quiero contar cómo se destruyó ese reino, porque me parece una historia muy guay Y de se le puede contar y sacar, hacerlo, ¿no? sí, y hacerlo como igual desde el punto de vista como de un mago sin importancia, una maga que estudiara en esa escuela y que al final, pues bueno, va a morir porque todos murieron. Entonces me parece una historia bastante buena de contar, pero no sé si lo voy a hacer, o sea, porque tengo ganas Sí, de contar ya otras historias, sí. claro. ¿Pensaste en algún momento que tus libros llegarían a gustar tanto? Pues no, porque básicamente es eso, tenía muchísimo síndrome del impostor, a mí me gustaba, pero es que yo, claro, obviamente me va a gustar porque lo escribí yo, pero también era bastante crítica con fallos que encontraba y demás, y además al ser un libro autopublicado, pues no tiene igual la calidad que tienen pues de un libro publicado por editorial, pero para mí, o sea, fue un shock ver que le gustaba a la gente, eso que lo que te comentaba antes, que me recomendaban en redes sociales porque les había gustado. Entonces yo esperaba que gustara, pero sí que es verdad que cada vez que alguien me hace una crítica buena, porque críticas malas, sinceramente hubo un par solo, y más de Sí, aspectos sí. técnicos, no por la historia y demás, y de verdad me hace muchísima ilusión que le guste a la gente. Pero te digo una cosa, Claudia, el hecho de Mm. que sea un libro autopublicado no quiere decir que sea peor que un libro. No, no, eh, no, para nada. O sea, pero yo, por ejemplo, yo siempre soy muy transparente. Yo al final, yo no he pagado a una persona, a un corrector profesional, a un maquetador. Lo he hecho todo yo, porque al ser una trilogía que se publica de momento cada año, yo no le puedo dedicar un montón de dinero a los libros. Lo hago todo yo y yo me he informado muchísimo para corregir y demás, pero al final yo no soy una correctora profesional. Entonces siempre al final, pero por ejemplo, sé que gente sí que invierte muchísimo dinero y que hay libros autopublicados que están mucho mejor trabajados que libros de editorial. Pues yo 100% team autopublicados. no, pero Por ejemplo, los míos lo hago yo porque tengo que hacerlo yo. sí, sí, pero por eso te quiero decir Mm. que un libro autopublicado tiene la misma, y además incluso muchos autores autopublicados, Sí, 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 sus sí, sí. novelas han tenido muchísimo éxito. Te quiero No, decir que muchísimo, muchísimo. Yo a mí por me eso, encantaría el día de mañana ganar mucho más dinero y decir, puedo pagar a un ilustrador, a un maquetador, a un corrector. A día de hoy, tristemente, no puedo hacerlo de momento, porque es eso, como voy es trilogía y va muy seguido, pues no puedo dedicar tanto dinero, entonces he aprendido a hacer yo muchas cosas. Pero claro, no soy profesional, de entonces, pero hecho, bueno. Mm, date cuenta que estás teniendo a mucha gente que son fanáticos, ¿sabes? De tus mm, libros, con lo cual quiere decir que tiene te está sí. gustando mucho. Yo espero que sí, o sea, de verdad. Y yo siempre, por ejemplo, ahora tengo una amiga que conocí en TikTok que controla, ella también ha autopublicado un libro ahora y controla mucho más pues tema maquetación y demás y me está ayudando con algunos aspectos, incluso de los libros ya publicados, porque en Amazon ya sabes que podemos subir el manuscrito las veces que sea y mejorar X aspectos. Y cada vez los libros están mejor y cada vez yo aprendo más, pero claro, al final empecé en el mundo de la autopublicación hace un año. Al final voy aprendiendo cada día cositas Poquito a nuevas, poco. sí. Sí, sí, sí. Eh, Ahora hablando un poquito de tus gustos, si tuvieras que decirme un autor y un libro, ¿cuál me dirías que te Pues gusta? para mí siempre hay ahí una lucha entre Tolkien con El Señor de los Anillos y George Martin con Juego de Tronos. Para mí, obviamente, Tolkien es el padre de la fantasía, porque todos los autores nos inspiramos en él, incluso George Martin. Pero para mí la complejidad de Juego de Tronos es casi me hace irme más por Juego de Tronos en este caso. Me gusta muchísimo la historia, que son puntos de vista de diferentes personajes, que ahí ya meten personajes súper femeninos, por ejemplo, Arya Stark, que lucha, otros que igual no llevan una espada, pero luchan en otros aspectos, ¿no? Pues el Juego de Tronos que se llama. Entonces yo te diría, Canción de Hielo y Fuego, toda la saga. ¿Un género literario que te apasione? ¿Cuál sería? La fantasía, 100%. Me gusta mucho el romance también y el romantasy, pero siempre va a ser la fantasía. Que es curioso, pero hay muchos autores que escriben de un género, pero luego, por ejemplo, no les gusta ese género, simplemente es porque ellos escriben, Mm, pero cogen sí. y prefieren a otro género. Sí, yo la verdad no, ¿eh? Yo soy, yo soy 100% fantasía, porque además creo que para escribir tienes que leer mucho de lo que vas a escribir. Entonces, yo leí siempre fantasía y voy a escribir fantasía. Igual algún momento me aventuro en el romance, pero sí que es verdad que yo creo que lo más cómoda me siento es creando mundos, personajes así un poquito fantásticos, la verdad.
¿Eres una persona que suele dejarte llevar por la inspiración o eres más metódica a la hora de escribir? 100% me dejo llevar por la inspiración, porque hay días incluso que tengo tiempo para sentarme a escribir, un fin de semana, por ejemplo, y demás, y no me viene. O sea, y literalmente escribo un párrafo. Y hay días igual que tengo un ratito muy pequeño, pero estoy súper inspirada y escribo. O sea, 100% tengo que tener, no sé, ese algo dentro que me lleve a escribir ese día. ¿Y eres una persona que bueno, escribe más de día, escribe más de noche, necesita algún hábito a la hora de escribir? Pues suelo escribir más de día, de noche es que soy una persona que le entra el sueño muy temprano, Sí, entonces no sí. soy nada nocturna. Pero me gusta mucho más después de comer, por la tarde, con el cafecito. Necesito más o menos la casa en silencio. Da igual que haya gente, pero que estén en silencio, ¿sabes? Sí, No sí, me que gusta escribir, esté. sí, no me gusta escribir con música ni nada. Yo, o sea, el ordenador y yo, literalmente. Y cuando escribes, ¿en qué suele documentarte más? Pues, a ver, sinceramente, para la fantasía, para ahora la trilogía de Sombras de Luz y Fuego, tampoco tuve que buscar tantísima información, simplemente, por ejemplo, en el segundo libro que empecé a desarrollar el sistema de magia y demás, pues busqué cómo lo habían hecho otros autores en sus libros, pero al ser algo más fantástico no tengo que informarme Sí. sobre tantas cosas como si fuera una novela pues, contemporánea o demás. Pero sí que eso, me fijo cómo escriben otros autores, cómo desarrollan personajes, cómo lo hacen con el sistema de magia, pues las batallas, sí, pues que cómo se llamaba esta espada en la época medieval o algo así. Pero tampoco busco tantísima información, me viene más así de mi cabecita. ¿Crees que el género de fantasía actualmente tiene tirón entre los lectores, según tu Mu- opinión? sí, muchísimo. O sea, yo creo que desde que empezó, por ejemplo, Juego de Tronos, la serie, pegó un boom la fantasía y que la acercó a mucha gente que igual antes decía que era de frikis o algo así. Y muchísima gente se empezó a adentrar en la fantasía y descubrieron que le gustaba. Y a día de hoy tenemos, por ejemplo, el romantasy, que está totalmente de tirón por tanto autoras nacionales y como internacionales como Sarah J. Maas, la autora de Acotar, o Rebeca Yarros de Alas de Sangre. O sea, creo que estamos totalmente en la época de la fantasía y del romantasy. ¿Y qué consejo daría a una persona que quiera iniciarse en la escritura y más concretamente en el género de fantasía? Pues a nivel escritura, sinceramente, que le dedique mucho tiempo antes de ponerse a escribir a crear el mundo. Porque sí que a mí me pasó que, ya te digo, yo empecé a escribir, no, en ningún momento pensé que fuera a escribir la trilogía completa. Entonces, al ponerme a escribir la segunda parte, igual la tenía como X huecos de trama que tuve que ir solucionando. Entonces, que primero creé muy bien el mundo, los personajes, la trama y demás, y simplemente después que se ponga a escribir, porque si vales para ello, la inspiración viene sola. Y a tema promoción y demás, que se creen redes sociales desde el minuto uno, que compartan el proceso de escritura, que creen una comunidad, tanto antes de si autopublican o publican con editoriales, para compartirlo y tener ahí ya como una comunidad que siempre, siempre te van a apoyar y te va a venir muy bien para la promoción. ¿Y cuáles serán tus próximos proyectos a corto y medio plazo? Pues mira, ahora mismo estoy escribiendo la tercera y última parte. Voy a buen ritmo, pero ahora, por ejemplo, en verano, que tenemos todos muchos más planes y demás, voy un poquito más lenta, pero cuento publicarla el año que viene. Ojalá sea en mayo otra vez, así pues publicaría las tres partes en mayo de cada año. Y después también en estos meses que estuve así entrecorrigiendo la segunda parte, escribiendo la tercera y demás, ya empecé a escribir otra nueva trilogía de fantasía. Y por eso estoy muy ilusionada porque me está gustando muchísimo lo que estoy creando. Entonces por eso también tengo ganas de acabar la tercera parte y ya ponerme con más cosas. Así que de momento yo voy a seguir en la fantasía metida. A seguir en la fantasía. Sí. Pues Claudia, decirte que ha sido un verdadero placer eh, que hayas estado en una charla que estoy encantado de haber coincidido contigo en esta nueva etapa y que muchísimas gracias por aceptar la invitación. A ti por invitarme, ya ves. O sea, a mí me encanta charlar contigo. Muchas gracias.